Este soldado que había sido enviado a ese lugar había recibido la orden de pelear, combatir, y aun cuando la guerra o la Segunda Guerra Mundial había terminado, él, como no había recibido ninguna orden de un alto mando, entonces él siguió en la selva y aún él luchaba, peleaba como un guerrillero, con pescadores y con otras personas, con otra gente, y porque para él la guerra no había terminado, porque no había recibido una nueva orden. Resulta que su comandante voló a las Filipinas porque habían agotado todos los recursos. La primera vez que este hombre encontró un folleto, un panfleto, fue en 1945, cuando decía: la guerra terminó en el mes de octubre. Pero él dijo: este es un engaño de los aliados, este es un engaño del enemigo. Así que él seguía peleando. De nuevo, él oyó acerca en agosto del siguiente año, la guerra terminó, bajen de las montañas. Pero para él era tan vital el que fuese su comandante, fuese su superior, el que le diera una nueva orden. Y mientras no la recibía, él seguía en la montaña y para él la guerra no había terminado. Más tarde, en el 1952, en una avioneta anduvieron regando panfletos donde habían cartas y fotos de familiares, y ellos decían: ríndanse. Esos panfletos decían: ríndanse, la guerra terminó. Hasta que en 1974 Onoda conoció a un estudiante japonés, y a raíz de eso el ejército japonés supo de este hombre que todavía seguía considerando que la guerra no había terminado porque no había recibido una orden superior. Él seguía esperando órdenes de alguien superior, hasta que Taniguchi, comandante del ejército japonés, voló hasta esta isla allí en las Filipinas, en una isla de Lubán, y en 1974 llegó para decirle que le ordenaba que depusiese las armas. De no haber sido que una orden superior le mandase a deponer las armas, este Onoda hubiese continuado. En realidad él estuvo por 29, casi 30 años por no recibir una orden de alguien superior. Seguía peleando, seguía en la posición que se le había encomendado. Mis hermanos, amados y amigos, es increíble cómo nosotros con facilidad abandonamos un proyecto. Y en este caso, una vez hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entramos en la familia de Él, pero también entramos en su proyecto. Y hasta el día de hoy no hemos recibido una orden distinta. Tenemos que seguir avanzando. Y ahora quiero tomar el ejemplo de aquellos que cuando salieron de Egipto, Dios les dio una orden. Y quiero que vean en el capítulo 13, versículo 30, la orden era la siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Esa había sido la orden desde el principio de parte del Señor para con su pueblo.
suban y posean. Todo es vuestro. Donde ustedes se paren, eso es de ustedes. Pero tristemente, igual que hoy día, nosotros abandonamos con facilidad cualquier proyecto con los primeros obstáculos, con las primeras necesidades, con las primeras cosas. Nosotros, en lugar de seguir la voz de mando del comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo, como en el Antiguo Testamento Dios le había mandado, era Jehová que les había dicho a los israelitas: suban y posean, es la tierra que fluye leche y miel, es de ustedes, solo tienen que subir y tomarla. Esa era la orden. Pero es interesante cómo ellos y también nosotros nos parecemos mucho, no solo por ser israelitas, es que los seres humanos somos así. Muy pocas veces nosotros respetamos y amamos y defendemos y estamos dispuestos hasta la muerte por una orden que alguien nos haya dado, una orden superior. Aquí la orden era subir, poséanla. Y quiero que vean qué fue lo que sucedió. Volviendo en el capítulo 13, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Si no tuviésemos un contexto, según lo que el pasaje dice, era una nueva orden de parte del Señor. La orden era: vayan y reconozcan. Pero como tenemos un contexto, nos damos cuenta que no provino de Dios la idea de ir a reconocer. Según el libro de Deuteronomio, ¿sí? No pierdan el pasaje allí en Números. Capítulo 1, versículo 20 dice: entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado, sube y toma posesión. Esa era la orden. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayéis. Ahora, vale la pena el hecho de que podamos afianzar, tomar, apropiarnos de la orden que el Señor le estaba dando al pueblo. Suban, sube y toma posesión. En otras palabras, es de ustedes. Lo único que hay que hacer es poseerlo, pero hay que subir. Y eso implicaba creer, confiar sin temor alguno. Versículo 21 dice: no temas ni desmayes. Sin duda todo lo que había, el Señor no entró en los detalles, todo lo que había allí implícito que iba a ocurrir para tomar lo que el Señor les estaba entregando. Pero quiero que vean versículo 22. Porque la idea del cambio de orden no fue del Señor. Dice el versículo 22: y vinisteis a mí todos vosotros. Ahora, fue el pueblo que vino delante del Señor en lugar de haber subido, tomar la orden, recibir la orden, subir y tomar. Esa era la orden. Pero ellos vinieron delante del Señor, ellos vinieron a pedirle: Señor, yo creo que vale la pena hacer esto y lo otro. Dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ahora, ¿suena lógico? ¿Suena razonable? Porque los seres humanos con frecuencia razonamos la orden. Con frecuencia nosotros, en lugar de ser guiados
y dispuestos a avanzar en cualquiera de las direcciones. Si Dios le ha dicho que lo haga, tómelo. Si el Señor le ha dicho que hay que avanzar, sin duda habrá obstáculos. Ahora, ¿conocía el Señor todos los obstáculos que había para poder poseer la tierra? Por supuesto. Hoy día, ¿usted cree que Dios no conoce las dificultades que están hacia el futuro, hacia el frente, hacia las cosas que usted quiere emprender? Sin duda las hay. Ahora es interesante, el Señor no cambió la orden. Fue el pueblo el que pidió que la orden no fuera cambiada, sino hay que ir y probar, hay que ir y ver, hay que ir y porque entonces en base a eso iban a hacer sus decisiones. Y en este ejemplo que ponía de este soldado que había sido equipado, preparado como parte del ejército imperial japonés, donde la rendición no estaba como una forma de uso, para usarla. Tampoco el suicidio como escape. Era de pelear hasta en el último momento o hasta que la orden fuese cambiada. En esta hora, yo sé que como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos bombardeados emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente también. Y de repente, nuestra tendencia es al desmayo, al miedo, al temor. Y yo vivo aquí en esta tierra y no lo digo con mucho temor y temblor lo que estoy mencionando. Pero déjeme decirle esto, Dios no ha cambiado hasta este momento su orden de seguir avanzando y de alcanzar otros para Cristo y de seguir sobreedificando en las vidas de otros, el de poder mostrar al mundo que todavía hay esperanza a través de la iglesia del Señor, que todavía hay una luz que sigue resplandeciendo, la luz de Cristo a través de la iglesia del Señor. Así que en el capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice en Números que el Señor, que en el versículo 2 dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí podemos hablar de la voluntad permisiva de Dios. Ellos llegaron para decirle: Señor, nosotros queremos que envíes. Y el Señor accede. Ahora, déjeme decirle esto, no por eso la orden seguía siendo la misma. Así que enviaron los mejores. ¿A quiénes enviaron? A príncipes de cada una de las tribus para ir y poder inspeccionar, para ir y tener de primera mano cuáles iban a ser los obstáculos, las ventajas o las desventajas a la hora de ir y tomar posesión de lo que Dios les había entregado, de lo que era de ellos. Versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Aquí no se mencionan con mayor realce los demás nombres de los príncipes, excepto el de Oseas, que es Josué, y el de Caleb. Ahora, cuando suben, traen las noticias. Versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Observad la tierra, ¿cómo es? Le dio un formulario de lo que ellos iban a contemplar, de lo que valía la pena, de lo que ellos tenían que informar. Observad la tierra, ¿cómo es? El pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Ahora, todo esto suena a lo lógico, todo esto suena a los pensamientos humanos, a lo que nosotros consideramos que vale la pena considerar para poder emprender cualquier propósito o proyecto.
Y suena bien, por supuesto. Suena a alguien muy preparado. Suena a alguien muy ordenado. Y con esto no quiero decir que los hombres de fe y las mujeres de fe tienen que ser desordenadas. No, el asunto es que uno, una vez recibe la orden de parte del Señor en relación a cualquier cosa, usted y yo debemos de no desmayar, sino avanzar. Y aquí entonces le dan las directrices: observar la tierra, el pueblo, si son fuertes o débiles, son pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, porque siempre en todo lugar hay tierra que está habitada y tierra que es deshabitada, de selva o de montaña. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, si es productiva, es fructífera o no, si la gente son buenos o malos, y cómo son las ciudades habitadas. Si son campamentos, campamentos serían ciudades así no tan fuertes, que se pueden desmontar y trasladar de un lugar a otro, un tanto así que con facilidad se mueven de una parte a otra. Si son campamentos o plazas fortificadas, en otras palabras, ciudades con arranques, con muros, con murallas, etcétera. 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años después de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trabaron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, y al fin de 40 días. Ahora, estos fueron, una vez más, no fue la idea de Dios. Dios seguía permaneciendo en su orden. Entraron en la voluntad permisiva y ahora les permite que vayan e inspeccionen. Dios siempre seguía manteniendo la orden. En esta hora vale la pena. Si aún nosotros hemos hecho nuestros propios análisis acerca de las cosas, del proyecto que usted quiere emprender, o como iglesia nosotros queremos avanzar, o como creyentes en nuestro desarrollo. Saben que ahora tenemos menos ignorancia en el campo de las ciencias y de las letras. Somos menos analfabetos. Yo soy un analfabeto, pero somos menos. Hay mucha gente muy letrada, pero ¿sabe qué es lo que estamos careciendo hoy día? De lo mismo que careció aquel día el pueblo: de fe, de confianza, de dependencia del comandante, de dependencia del Señor. Porque todo lo analizamos. Y claro, la fe se puede analizar, pero es para vivirla, es para practicarla. Así que el Señor les permitió ir y reconocer y traer pruebas tangibles, fidedignas, pruebas de que lo que el Señor había prometido era cierto. Versículo 25 dice de que después de 40 días volvieron y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. En otras palabras, aquí están las pruebas.
Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Eso les habían dicho que tenían que analizar, y esa era la respuesta. Es fuerte el pueblo. Sí, la tierra fluye leche y miel. El pueblo que la habita es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. El ejemplo, al solo entrar, era la ciudad de Jericó. Y allí también vimos los hijos del gigante de Anac. Vimos allí la familia de los gigantes. 29, otro importante, Amalek, ahí estaba también. El jefe de los amalecitas, Amalek, habita el Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahí están todos esos nuestros enemigos, y ahí están todos los gigantes. Mis amados hermanos y amigos, todos los días aparece un gigante. Todos los días habrá obstáculos en la vida espiritual suya y mía. Algunas veces un gigante es la escasez económica. Algunas veces un gigante son los problemas familiares en su hogar. Cuando Dios ha prometido llevarnos hasta al otro lado, hasta la otra ribera. Y lo que les dijo el Señor a ellos es: no desmaye su corazón ni tenga miedo. Y es el mismo llamamiento que nos hace en el Nuevo Testamento. Por tanto, id y haced discípulos, yo estoy con ustedes. Familia, como creyentes, como hijos del Señor, tenemos que seguir adelante, confiados y tomados de la mano del Señor. Ahora estos fueron, Dios les permite que vayan e inspeccionen y luego traen pruebas. Ahora es interesante, nosotros no debemos avanzar por democracia. Nosotros no vivimos como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de vivir por democracia, sino por teocracia, cuando Dios gobierna el corazón suyo y mío. Sobre todos los que nos gobiernan en este mundo, en esta tierra, hay un gobierno superior, y usted y yo debemos desplazarnos en nuestro diario vivir por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces aquí, cuando vienen con todas las pruebas, les dicen que ciertamente el pueblo es fuerte, y hay mucho pueblo. Ahí menciona no menos de 7 grupos, los amorreos, los jebuseos, etc. Entonces, mientras están declarando todo lo que ha sucedido, lo que vieron, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo. Ahora, Caleb seguía con la primera orden, fue con el grupo al reconocimiento, vio evidencias, trajo pruebas, juntamente con el grupo, pero eran 10 contra 2. Si fuera por democracia nuestra dirección, entonces sería 10-2, la mayoría manda. Déjeme decirle esto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es única y es la palabra de Dios. Pero es decisión suya creerlo o no. Debemos de tener un corazón agradecido por donde estamos en este momento, porque nuestra dependencia no son las circunstancias, ni el vaivén político, ni económico. El Señor ha sido hasta el día de hoy y debe seguir siendo nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra provisión. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, no dijo: hermanos, la verdad que fuimos 10-2 y con todas las pruebas, estos 10 tienen razón. Dice allí el versículo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. En otras palabras, el comandante dijo que hay que subir, que hay que hacer. Subamos. La orden continúa la misma, pero añade una expresión: subamos. Aquí en nuestro medio, esto es cuanto antes, en el tiempo más corto. En el Nuevo Testamento dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Algunas veces no vamos a salir ni a la calle para testificar de Cristo, pero Dios nos va a poner los momentos en los que alguien va a venir y rendir su corazón a Jesucristo. Quizá no vamos a poder andar en las calles, por lo menos por ahora, con la libertad. No tenemos que invitar a la iglesia a ir y exponernos, pero sí podemos orar: Señor, abre puertas. Yo estoy seguro que muchos de nuestros hermanos se han quedado sin trabajo y otros se han truncado sus negocios por diferentes razones y motivos. Yo quiero animarles. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Probablemente vamos a tener que hacer algunos ajustes y algunos arreglos, pero subamos. Vamos, el comandante nos ha dicho, vamos adelante. No ha cambiado. Dice él, en el caso de Caleb: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, había menospreciado Caleb a los enemigos y a la ciudad y a las condiciones del pueblo, a las circunstancias con las cuales se iban a enfrentar. De ninguna manera. Él seguía pensando que la orden del Señor y que el Señor estaba con la orden. Eso era lo que había que hacer. Versículo 30 dice: y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sigamos en el texto. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Si nosotros nos medimos con alguien, siempre va a haber unos más arruinados y otros con mejor condición. Si nos medimos con cualquier persona, déjeme decirle esto: nuestro avance, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento no depende de nosotros. Depende del que nos envió, depende del que nos compró, depende de aquel que nos ha enviado para ir y llevar las buenas nuevas. Depende de aquel que Él es el que se encarga de convencer y de persuadir el corazón de los individuos. En este momento yo no estoy tratando de persuadir el corazón suyo. Eso le compete al Espíritu Santo y a su palabra. A mí nada más me han mandado a que les comparta lo que sucedió en el pasado y que nos puede suceder a nosotros. Se dice: pastor, la situación es tan difícil. Nuestros hijos, ¿cómo van a hacer para educarse, para ser enseñados? Hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando. En medio de todo hay que seguirlo haciendo. Sí, habrá momentos críticos, pero hay que seguir adelante. Que lo va a tener que hacer en línea, haga todo el esfuerzo, prepárese bien, eche mano de todos los recursos que están allí y termine al final de sus estudios. Y todo va a ser en línea durante el resto de estos años, hágalo de la mejor manera. Pero es increíble lo que aquí sucedió. Los 10 de los 12, 10 de ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora, yo quiero animarles a que nosotros podamos permitirle al Señor el que Él sea quien obra en nuestras vidas. Ahora, les pregunto: ¿cuántos de nosotros vamos a confiar en lo que Él ha dicho? Dice en el versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Depende del ángulo donde se vean las cosas. ¿Estaba mintiendo Josué y Caleb? No, no estaban mintiendo. Ellos aceptaban que así eran las cosas.
pero ellos sabían en quién habían confiado y de quién habían recibido la orden. Solo había que ir. En el capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1, dice en el versículo 23, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos. Esta es una repetición de lo que habían salido a hacer en el libro de Números. Dice, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, ahora quiero que observen, no quisisteis subir. Ahora déjenme decirle esto, Dios tiene interés que sigamos creciendo. Hoy estamos a la distancia, sigamos creciendo, sigamos apropiándonos de la palabra de Dios, no hay excusa. Sigamos entrenando a nuestros hijos, los que están cerca de nosotros. Ellos aprenden del ejemplo que vean en nosotros. Con qué facilidad nosotros hemos perdido de vista el horizonte a donde vamos. Usted y yo seremos responsables de que la siguiente generación sea desafiada por Dios a ir hasta el otro lado, a ir en pos de la orden que el Señor nos ha dado. Y jóvenes, ustedes son el futuro de la iglesia del Señor, aquellos que hemos creído en Cristo. Sin duda hay muchas cosas que les están distrayendo y no voy a culpar a los que no están viendo la predicación, de ninguna manera. Si usted quiere, véala, si usted no quiere, está bien, es decisión suya. Ahora, Caleb tomó una decisión, él seguía la orden, pero una vez la mayoría, ellos no quisieron, así dice la Biblia. El que usted no quiera ir, el que usted no quiera crecer en su vida espiritual, el que usted no quiera robustecerse, es decisión suya. Ahora, Dios no pierde, y el que quiere hacer la voluntad de Dios tampoco pierde, porque Josué y Caleb siguieron la orden durante 40 años y no se rindieron. El resto del pueblo oyó a los 10 y dijeron, no vamos a subir. Versículo 26 dice, estoy en Deuteronomio, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. En esta hora es decisión suya. Usted podría poner cualquier excusa. Usted dice, no, es que no tenemos allí plan para los jóvenes allí en la iglesia y no tenemos para la escuela dominical, no tenemos esto, en mi casa no hacen esto y lo otro. Usted puede poner 1000 excusas. Siempre habrá un Josué y un Caleb que no van a rendirse. Siempre habrá alguien como un Giro o nada que van a permanecer porque no han recibido otra orden. Y déjeme decirle, aquí no estoy hablando de la orden del pastor o los pastores de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Es la orden de nuestro gran pastor, que es nuestro gran jefe, es nuestro comandante en jefe. Por obediencia a él debo someterme a todas las normas y las instituciones establecidas en El Salvador, y si estoy en España me voy a someter a las de España, si estoy en Barcelona entonces allí a las de Barcelona, si estoy allá en donde esté entonces me voy a pero por obediencia al comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no quisisteis subir y fuisteis rebeldes. 27, y murmurasteis. Mis amados hermanos, si usted no tiene cuidado, usted murmura por todo y por nada. Usted murmura hasta por el café.
que quedó muy puro, que quedó muy ralo, que quedó con mucho azúcar, que no que lleva canela, que tuvo mucha canela, que se sentía que el agua era de aquí, que el agua era de allá, y cualquier cosa. Es increíble. Ahora usted se priva de la bendición de vivir en la gracia del Señor y en el poder del Señor. Josué y Caleb, aunque se encontraron dentro del grupo vagando por 40 años, esperaron 40 años para poseer la tierra que el Señor les había dado. Déjeme decirle esto, que no nos pusimos de acuerdo con el director de música. Me encanta cuando el Señor maneja el asunto. Estaba con el hermano Tony todavía y le dije el coro que están cantando. Mis amados hermanos, no vivimos desgastando. Dele gracias a Dios por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que no hacen o por lo que hacen otras personas. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos ha aborrecido, nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Versículo 28, en forma de pregunta dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora es interesante, ¿cuántos aceptamos nuestra culpa? ¿Cuántos aceptamos nuestra responsabilidad? No, es que la culpa es de mi mujer, no es que la culpa es de mi marido, no es que la culpa es de los pastores, es de los hermanos en Cristo, es de la iglesia aquella o de la otra. El pueblo no quiso reconocer que ellos tenían su propia decisión. Eran 10-2. A 2. Y ellos dicen, es que nuestros hermanos, ellos nos pusieron temor a nosotros. Aunque nosotros no fuéramos en pos del Señor, los pastores de esta iglesia, usted debe seguir a Jesús. Aunque nosotros dejásemos de usar la Escritura, Dios quiera que nunca, usted siga creyendo lo que la Biblia dice. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. El ejemplo más grande que tenemos de evidencia para poder confiar en el Señor es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y la Biblia dice que está a la diestra del Padre. Justa evidencia para poder seguir a alguien digno de nuestra confianza. Nos puede fallar el gobierno, nos puede fallar los parientes, nos pueden fallar las personas a nuestro lado, nos puede fallar muchas personas. El Señor jamás le ha fallado a nadie, porque Él no miente. En esta noche, ¿cuánto vamos a seguir la orden que nos ha sido entregada? Sigamos creciendo en Él a través de su palabra. Sigamos testificando de Él, utilizando cualquier forma que el Señor nos permite para poder compartir con alguien. Sigamos testificando con nuestra vida, brindando testimonio, acercándonos a las personas para poderles brindar nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro aprecio, el hecho de que para nosotros son importantes. Probablemente el formato de cómo ganar almas tendrá que ser diferente, pero debemos seguir ganándolas. Probablemente el formato de cómo seguir sobreedificando también tendremos que modificarlo. Pero la iglesia del Señor hasta el día de hoy, la orden es de avanzar. Sigamos avanzando. Mientras el Señor no nos da otra nueva orden. Querido Padre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por estimularnos a ir adelante. Perdona mi incredulidad, Señor.
Perdona mi sensibilidad, el hecho de que muchas veces confío en mí antes que en ti. Señor, perdóname el vivir comparándome con alguien. Señor, aunque los demás no siguieran, aunque el mundo vaya en otra dirección, Señor, aunque nadie me dé esperanzas o nos dé esperanzas, ayúdanos así como Josué y Caleb, aun cuando el pueblo no quiso subir y no subió. Ayúdanos que aunque veamos rebeldía en el corazón a diestra y a siniestra, Señor, ayúdanos a seguir avanzando para poseer esa vida abundante. Señor Jesús, gracias por desafiarnos a no rendirnos. Ayúdanos a tomar el ejemplo de estos dos hombres que más tarde ya no eran jóvenes, con 80 años, pero con mucha fuerza. Señor, te ruego que nos ayudes a tener un corazón de guerrero para pelear nuestra batalla espiritual, para avanzar en el crecimiento, en el conocimiento, en la madurez, pero también en alcanzar a otros que te conozcan. Señor, bendice nuestra iglesia dispersa en la ciudad y algunos fuera de la ciudad y otros fuera de nuestro país aún. Oh Dios, úsanos y ayúdanos. Que seamos más que dos, más de dos. En verdad que fuésemos todo el pueblo desafiado por ti a seguir madurando como familias. Señor, a no contentarnos de vivir en un gran pleito en nuestros hogares. Ayúdanos a proveer cada uno individualmente. Tenemos la responsabilidad de proveer paz a los demás. Tú dices en tu palabra, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Señor, no depende de los demás, depende de mí. Señor, ayúdanos. Sé que hay obstáculos grandes, problemas, necesidades. Muchas gracias por ofrecernos que tú vas delante de nosotros. Tú en el Nuevo Testamento dice, yo estoy contigo hasta el fin. Gracias por esas promesas. Si usted nunca ha recibido a Cristo y le gustaría hacerlo, si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, este es un buen momento. Hable con Él y dígale, Señor Jesús, yo te necesito, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. Te acepto como mi Salvador personal y también te acepto de hoy en adelante como mi líder, como mi guía, como mi comandante, como el que da las órdenes, y a permanecer en ellas. Ayúdame a andar en ellas. Si usted tomó esta decisión de recibir a Cristo, Dios lo sabe y le felicito. Aquellos que ya conocemos al Señor, sé que hay tantas cosas que el miedo, el temor, llega a nuestros corazones. En Él es que somos más que vencedores. Padre, despídenos con tu bendición y tu paz en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Feliz noche.